comentábamos aquí, nos está acompañando Luis Javier Porras, él es del Colegio de Contadores Públicos, de este lado, y de mi lado derecho, José María Oriamuno, abogado tributario. Y en vivo ya tenemos a Jesús Campos, él es vocero de Anatrans, porque los servicios de transporte van a tener que pagar el impuesto al valor agregado. Y vamos de inmediato con su consulta. Don Jesús Campos, buenos días, gracias por acompañarnos en la revista. ¿Cuáles son esas dudas o planteamientos? Y le pedimos que se mantenga, que usted haría a los expertos esta mañana que nos están acompañando para el tema, las dudas que hay para las declaratorias del 13 del impuesto al valor agregado y del cobro que se hará a partir del 1 de julio del 13%. Sí, muchas gracias por la posibilidad de hacerles dos preguntas muy concretas. Un saludo a todos los que nos ven en todo el país. La primera es, ¿por qué si la ley establece claramente que el transporte de estudiantes está exonerado, si dicen que si se cuenta con un permiso del Estado y todos los transportistas de estudiantes tienen el permiso del Estado, que si son regulados por ARECEP, y el mismo permiso dice que somos regulados por ARECEP, y entonces estamos exonerados de acuerdo a lo que establece el artículo 8, inciso 24 de la ley? ¿Por qué insiste Hacienda en cobrar? ¿Por qué, si la ley está tan clara en que estamos exonerados, para que después vengan los abogados, demanden al Estado y le cobren un montón de dinero? La segunda pregunta es, ¿por qué exoneran a algunas grandes empresas como la Standard Fruit Company? Si la Standard Fruit Company tiene más dinero que el presupuesto de todos los gobiernos de Centroamérica juntos. Eso nos parece una barbaridad. El 8% del PIB se evade en este país. Pero entonces hayan muy cómo cobrarle los impuestos a los estudiantes que se están preparando para ir a clases. Esas dos cosas y un comentario brevísimo. Queremos reactivación económica, entonces esto es un mensaje para el presidente. Si queremos reactivación económica, hay que mejorar salarios para que haya mayor consumo. Al haber mayor consumo va a haber más producción, y al haber más producción va a haber más empleo. Y para la reactivación económica del país también se necesita producir. Bueno, pero no solo producir, sino también aprender a industrializar, a comercializar y a exportar. Esos pilares que son tan fáciles que del manejo cotidiano se les está olvidando a esta administración. Gracias por sus preguntas y comentarios, Jesús Campos, vocero de Anatrans, sobre los servicios de transportes. Tal vez empezamos con, no sé, una pregunta para cada uno, una para don Luis Javier Porras y otra para don José María Oriamuno. Buenos días, doña Laura. Del Colegio de Contadores. Adelante, público. Sí, en relación con la exención a los servicios de transporte. Estamos hablando de busetas. De busetas, sí. En turismo, transporte de turistas, transporte de estudiantes. Correcto. Sí, en esos casos la ley, la exención establece específicamente que tiene que cumplir dos requisitos para que sea exenta. Que sea una concesión otorgada por el MOP y que esté regulada la tarifa por ARECEP. En este caso, por ejemplo, en el de los estudiantes, sí es una concesión dada por el MOP, pero por el Consejo de Transporte, pero la tarifa no es regulada por ARECEP. Entonces ahí es donde tenemos el problema de aplicar la exención. Ahí no se aplica. Entonces. Ahí no se aplica, correcto, y ellos tienen que cobrar el 13%. Entonces, por ese lado sí tenemos problemas para ese sector, ¿verdad? Ellos tienen que cobrar el 13%. ¿Qué pasaría? Voy a agregar en el caso, bueno, sé que ya quiere agregar algo don José María Oriamuno, abogado tributario. ¿Qué pasaría en el caso de quienes transportan turistas? El mismo problema. Les falta uno de los dos, o quizás los dos requisitos para estar exentos, para que les aplique la exención de transporte terrestre de personas.
Y quisiera añadir un punto que puede ser importante. El sistema del IVA en realidad funciona cuando hay créditos y débitos. Cuando me dan crédito por el IVA que yo pago en mis adquisiciones y débito por lo que yo le cobro a los siguientes en la cadena de la prestación de servicios. En el caso del transporte, una parte muy importante de sus insumos es el combustible. Y el combustible no está grabado con el impuesto al valor agregado. Entonces, para los transportistas hay un problema adicional, que es que no tienen impuesto contra el cual acreditar lo que cobren a los turistas. Eso es lo que llaman la cadena, ¿verdad? La cadena que se va generando. ¿Cuáles de los insumos que yo sí tengo son, que yo necesito si son grabados, cuáles no lo son? En este caso, ninguno de los, es decir, la gasolina no paga 13%. Correcto. Ni paga tampoco, y sí tendría que pagar el 13% el transportista. El que, bueno, en realidad le cobra al transportista al consumidor usuario. final, usuario. sí. Eso podría hablar de una eventual posibilidad de que todo lo que se transporte de estudiantes y transporte de turistas vaya a sufrir o experimentar un incremento muy probablemente. Vamos a ver, esto al final de la línea Luis Javier, del Colegio de Contadores. Viene siendo un incremento para el usuario, ¿verdad? Acuérdese que no es una carga para el contribuyente, que en este caso es el transportista. El transportista lo único que hace es cobrar el impuesto y devolvérselo al fisco. Entonces, al final de la línea, el que termina pagando el impuesto es el consumidor final, y para él es el que se ve incrementado el costo del servicio, ¿verdad? Hay otra pregunta. Dijo don José María Oriamuno, abogado tributario, bueno, ¿por qué la Standard Freight, él citaba, es exonerada de pagar impuestos? Esa es una consulta que hizo don Jesús Campos, vocero de Anatrans, quien ofrece servicios de transporte precisamente de estudiantes, y esta otra cámara también creo que tiene servicios de transporte de turistas. ¿Usted qué le respondería ante esa pregunta? Igual también don Javier. Bueno, yo no creo que el Standard Fruit Company esté exenta. Está exento los exportadores, y hasta donde sé, Standard Fruit Company es una compañía exportadora. Y esto es así en la receta, por llamarlo de algún modo, del IVA universal, la receta del IVA que se aplica en todos los países. Y esa receta lo que dice es que el impuesto se paga en el país de destino. Es decir, si sale una mercadería de Costa Rica, no se le cobra impuesto porque se lo van a cobrar en el país donde se importa la mercadería que se exporta desde Costa Rica. Esto no es así por Standard Fruit Company, es por todos los exportadores del país. Y viceversa, cuando nosotros importamos, se paga el impuesto al pasar por la aduana o, en el caso de los servicios, en el momento de recibirlos. Forma parte de la receta estándar del IVA el que el impuesto se pague en el destino. Y dijéramos, no parece que sea esto un tratamiento de favor a favor de algún exportador, sino que es lo que se estila en todos los países del mundo que han aprobado un IVA. Voy a pedirle, y ahí tenemos para quienes nos están siguiendo por las distintas redes sociales, nuevamente, recuerden, tiene consultas sobre la aplicación del impuesto al valor agregado, hágalas ya en este momento, envíenos su video al 87 51 13 13, 87 51 13 13. Tiene esas consultas, hágalas en este momento. Aquí hay 12 personas expertas que les pueden aclarar muchísimas dudas sobre este tema, que entraría a regir a partir del impuesto al valor agregado, entraría a regir a partir del 1 de julio en casi todos los distintos servicios. ¿Cómo me va a afectar? ¿Cómo puede ser esa declaración? Recuerden que la declaración va a ser ya el 15 de agosto, la primera. Rapidísimo, eso estamos hablando de que tienen mes y medio para prácticamente empezar a recopilar toda la información, y eso, bueno, recuerden que genera cambios dramáticos, importantes. Inclusive recordábamos ayer que hay un proyecto que se pretende aprobar aquí, o que se está presentando en la Asamblea Legislativa, para que por 6 meses de alguna manera, es una especie de amnistía
¿verdad? Para quienes cometan errores o hayan omitido información, pues se le dé ese plazo de 6 meses, porque es todo un proceso de cambio muy dramático. Correcto. Luis Javier, del Colegio de Contadores, iba a agregar algo en torno al tema de las exportaciones, a propósito de la pregunta que teníamos ahora de parte de don Jesús Campos, de Anatrans. Sí, no, en realidad era en relación con el comentario de José María, de que el impuesto se cobra a nivel de importación, ¿verdad? De ahí se dio la discusión. ¿Se cobra cuánto? ¿El 13? El 13, correcto. Productos importados. Productos importados se cobra a nivel de aduanas. Y ahí se dio la discusión que se dio precisamente con esta nueva ley, en el sentido de que, por ejemplo, si uno compra a través de una de estas plataformas, Amazon, por ejemplo, un producto con tarjeta de crédito, eventualmente al inicio se había pensado que tributación iba a cobrar el IVA sobre esas compras. Entonces se iba a duplicar el cobro, primero con la compra con la tarjeta de crédito y luego cuando el producto llegaba a aduanas volverlo a cobrar a nivel de aduanas. Entonces ya la Administración Tributaria aclaró de que eso no se va a dar de esa forma y únicamente se va a cobrar a nivel de aduanas. Bien, no sé si ya hay más consultas que tengamos allí, no las tengo en este momento. En pantalla, me imagino que se están preparando, pero a propósito de eso que ustedes estaban hablando, me parece muy importante de lo que estaba refiriéndose Luis Javier Porras, contador público autorizado del Colegio de Contadores Públicos. Me gustaría entonces ampliar, José María Oriamuno. Vamos de inmediato con abogado tributario también que nos está acompañando esta mañana. Vamos de inmediato con Jesús Campos, vocero de Anatrans. Estamos tratando, entre otros, el tema de los servicios de transporte. ¿Tiene usted otra pregunta, otra consulta para nuestros expertos esta mañana? Sí, me encantaría decirles que la Procuraduría General de la República, que son los abogados del Estado, han determinado que todo el transporte que tiene permiso del Estado es regulado por la ARECEP. Entonces, no es cierto que no seamos regulados por ARECEP, somos regulados por ARECEP. Y si se lleva ese pronunciamiento a la Corte, cualquier abogado va a ganarle un juicio al Estado, porque somos regulados por ARECEP, porque el Estado nos da un permiso y porque la ley nos exonera y nos están cobrando. Es ahí donde la misma ARECEP ha estado perdiendo un montón de juicios y le han estado sacando un montón de plata al Estado, y a mí me parece una barbaridad también que se cometa esa injusticia con la Caja Costarricense del Seguro Social, que por errores que después no los paga el funcionario que los cometió, le saquen ese montón de dinero al Estado. Y lo otro es que le acaba de perdonar Hacienda a la Standard Fruit Company un montón de millones de colones que tenían que pagar de impuestos. Y a la cervecería Costa Rica, que aparece que no tributa ni un 5 porque no tiene utilidades. Y bueno, Canal 7 y otro montón de empresas que salieron en la lista, en donde hay una evasión del 8%. ¿No les parece, señores, que se debe aplicar en este país aquel famoso máxima que nos decía que el rico debe pagar como rico y el pobre como pobre? Esa es la solución a los problemas de este país, que todos paguemos y no que los grandes se evadan y que los pequeños sean los que tienen que pagar. A las juntas de educación les están cobrando. O sea, Hacienda le da el dinero a la Junta de Educación para que pague transporte de estudiantes, y después Hacienda y la Junta de Educación le devuelve a Hacienda el 13%. Es como sacarse la plata de una bolsa y metérsela en la otra. Esas son las inconsistencias, y por lo que yo pienso que no está preparado Hacienda para este cobro, que deberían de tomarse más tiempo y que deberían de hacer las cosas mejor hechas para que no caigamos en estas inconsistencias. Bien. Gracias, Jesús Campos. Respuesta, José María Oriamuno, abogado tributario. Bueno, me parece importante señalar que lo que dice don Jesús es que no es que el estándar esté exenta, sino que se acogió a la amnistía recientemente, y esto fue algo que salió en los medios de comunicación,
una amnistía que le perdonaba una parte importante de las multas y el 100% de los intereses. Sin duda las amnistías son un tema muy polémico y probablemente pues, fue discutido pobremente o insuficientemente en la Asamblea Legislativa a la hora de otorgar esa amnistía. Dijéramos, privó el ánimo recaudatorio en un momento de necesidad del erario público sobre una discusión serena, profunda sobre este tema. Pero bueno, esa decisión se tomó y no tiene nada que ver con exenciones en el impuesto al valor agregado. Sino en el tema de renta. Planteaba Jesús Campos, del vocero de Anatrans, quien ofrece servicios de transporte de estudiantes, que a las juntas de educación se les va a gravar también con el 13% y ya tenemos otras consultas para ustedes. Perdón, eso me parece que es una imprecisión. Las juntas de educación per se están exentas de pagar el impuesto. Entonces, si el servicio de transporte se va a prestar a una de ellas, debería cobrarse sin IVA. Entonces, tal vez eso es una imprecisión de parte del vocero. Si se hace a nivel privado, sí se debería cobrar el 13%, porque las juntas de educación y todos los servicios que ellos compren están exentos del IVA. Vamos a ver, es decir, entonces la Junta de Educación no tendría que pagar ese 13%. Correcto, no tiene que pagarlo. Y no solo en servicios de transportes, cualquier compra que realicen. De materiales y demás. Correcto. Bien, tenemos ya otras consultas, voy a ir de inmediato con una de ellas. Giovanni Cascante dice lo siguiente, Giovanni Cascante Avellán plantea, todos los que exoneran servicios deben estar en Exonet. Exonet es esa plataforma en la que se plantea ese listado, o tal vez ustedes lo pueden explicar mejor, de aquellos servicios que van a estar exonerados, por eso se llama Exonet. Los que alquilan casas también, está preguntando Giovanni Cascante Avellán. Respuestas. Don José María Oreamuno. Debo confesar que no sé la respuesta a esa pregunta. Exonet, en efecto, es una plataforma de la Dirección General de Hacienda, que es la que administra las exenciones en este país. Y con la nueva ley se ampliaron los registros o las causales para estar inscrito en Exonet. Por ejemplo, ahora los exportadores tienen que inscribirse en Exonet. No tengo idea de si una exoneración automática, como es los alquileres por menos de 1.5 salarios base, requieren también inscribirse en Exonet. Me sospecho que no. Si yo fuera administrador tributario, no les añadiría ese engorro a los... Coincido con don José Luis María. Javier Porras, contador, y tenemos otras consultas para ver si nos da tiempo. El único que la administración tributaria ha dicho que sí debería estar inscrito en Exonet son las pymes que eventualmente realicen alquileres menores a 1,5 salario base. Que son 669,000 colones. 69,000 colones. Correcto. O sea, ¿usted no cree que una persona que alquila casas por menos de 669,000 colones no me parece tenga que inscribirse me parece en Exonet? demasiado ilógico que tenga que inscribirse, pero con Hacienda todo es posible. Bien. Sí, hay que esperar a ver qué dice Hacienda, pero no lo ha dicho hoy. Hay muchas dudas. Hay otra más que se está planteando en este momento y vamos de inmediato con ella porque el tiempo es cortísimo. Es cierto que al final de cuentas el consumidor final, o sea, el pueblo, es el que paga el IVA, productores industriales, importadores o exportadores, le transfiere el gasto realizado a los consumidores. Eso pregunta Jorge Calderón. Respuesta aquí de nuestros entrevistados. No sé si quiere empezar, don José. Bueno, Luis Javier Porras, contador público. En principio, el IVA es un impuesto que debe ser soportado por el consumidor final. Ese es el principio fundamental de este impuesto. Y por ende, todos los que están en la cadena de comercialización de un bien o de un servicio, lo que hacen es irlo gravar el valor agregado, como dice el nombre del impuesto, y que lo termina pagando el consumidor final. El tema es que el IVA es perfecto en el tanto y cuanto no existan exenciones o tarifas reducidas, que ese es el problema que tenemos nosotros. Y entonces, cuando tienes que vender un servicio con una tarifa reducida, pero le pagas a tus proveedores al 13%, ese diferencial
el productor o el que presta ese servicio va a tener que incluirlo dentro de sus costos. Entonces tiene dos opciones: asumir ese costo o pasárselo al consumidor final vía precio. Y entonces, si bien al final de la línea eventualmente el servicio que presta va a estar grabado a un 4% o una tarifa reducida, sí va a tal vez ver incrementado el precio en el servicio o en el producto que esté vendiendo, ¿verdad? José María Ureamuno, abogado tributario. Bueno, coincido con Luis Javier. El IVA es un impuesto que está diseñado para que haya créditos y débitos. Cuando hay limitaciones en el crédito, el impuesto que yo pagué se incorpora sí o sí en el precio. La otra manera sería que redujera el margen de utilidad que tiene el intermediario, pero eso pocas veces sucede. Solamente cuando la competencia... la ganancia. Claro. Cuando la competencia es muy intensa, puede ser que eso suceda. Pero en la generalidad de los casos, el IVA que no se acredita se traslada al costo, es decir, se traslada al precio que paga el consumidor. Pero ahí se presenta, digamos, una incongruencia en relación con este tema. Por ejemplo, en el caso de los productores de canasta básica, ellos van a vender, digamos, bueno, este año al 0%, el próximo año al 1%. Pero, por ejemplo, si realizan alguna compra de bienes o servicios relacionados con la venta del producto de este exento, eventualmente ese impuesto que paguen de más, sí se lo van a poder acreditar. Entonces se van a llenar de créditos fiscales. Entonces ellos tienen dos opciones: aplicarlo en otro impuesto, por ejemplo, en impuesto de renta, o pedir la devolución del mismo al fisco. Pero digamos, eso eventualmente no lo vamos a ver en un mejoramiento de los precios al consumidor final. Entonces es otra incongruencia en el manejo del IVA a nivel local, ¿verdad? Bueno, y eso puede terminar finalmente impactando también todo lo que es el consumo. Sí, le entiendo, un productor de fresas que necesita comprar los plásticos para poner las fresas, y digamos eso ya viene grabado con el 13%, se vería afectado en ese sentido, y finalmente esas fresas se le van a cobrar, ese costo se le va a cobrar a quien compre fresas. Es que no, ese es el caso contrario, porque digamos, el reglamento estableció que en ese caso ellos sí pueden acreditarse, aunque superen más del 1% del impuesto que van a cobrar, ese 12% adicional sí se lo van a poder acreditar. Y digamos que eso, hay que decirlo de esa forma, eso va en contra de lo que dice la ley, ¿verdad? Y eso está establecido en el reglamento, pero eso está establecido de esa forma para no afectar al consumidor final. Pero entonces se van a llenar de créditos fiscales esos productores y eventualmente le van a pedir la devolución al fisco y va a tener el efecto contrario de lo que se quiere, que es recaudar, ¿verdad? De recaudar más dineros. Bien, se nos acaba el tiempo. Gracias a José María Ureamuno, abogado tributario, y también a Luis Javier Porras, contador público autorizado. Sé que quería agregar algo más. Casualmente, a propósito de lo de Exonet, Fernando Rodríguez, ex viceministro de Hacienda, nos escribe diciendo: los que tienen alquileres no deberán inscribirse en Exonet. Ellos no son los sujetos de la exoneración, los que alquilan propiedades, por supuesto. Bueno, muchas gracias a ambos por acompañarnos esta mañana.